buenas tardes, jóvenes estudiantes. El profe Andrés Felipe les habla. Bienvenidos a esta semana, a esta sesión de clase de Vamos para la Universidad. Dándole las buenas tardes también a los diferentes profes que en este momento nos acompañan. Por ahí estaba viendo un saludito de la profesora Ismenia. Profe, buenas tardes para usted también. Buenas tardes para todos los muchachos. Ahí ya están comenzando a saludar en el chat. Johan, Karina, buenas tardes. Luis, Vanessa, buenas tardes para todos. Juan David, buenas. Natalie Hoyos, buenas tardes. ¿Qué más? Ojalá hayan tenido un buen fin de semana, ojalá estén teniendo una buena semana. La clase del día de hoy la vamos a girar en torno al tema de los elementos de la comunicación, de los elementos que intervienen en la comunicación y los diferentes aspectos de dichos elementos. Vamos de una vez a nuestra presentación, terminando de darle las buenas tardes a todos los que están conectados ahí, incluyendo también a los diferentes profes, y vamos a clase del día de hoy. A los que tienen encendida la cámara, pues les comento por favor la apaguen, como Juan David, para que no sea un ente distractor y podamos estar concentraditos. ¿Listo? Ok, bien. Bueno, chicos, los objetivos de la sesión de clase del día de hoy, sesión número 7, semana número 4, son los siguientes. Primero es el de describir los elementos que conforman la comunicación humana, relacionar los elementos de la comunicación con un esquema comunicativo y por último reconocer los principales problemas en la comunicación humana, cosa que es necesaria tenerla en cuenta a la hora de ver más tarde unos videos. ¿Listo? Bueno, Jonathan, vamos a apagar la cámara para que no sea distractor para nosotros. Bien, avanzamos entonces y avanzamos a nuestra agenda del día de hoy. Les digo, al comienzo vamos a tener nuestra activación de conocimientos. Esta vez lo vamos a hacer a través de un video y haremos unas preguntitas del video que veamos. Dura 2 minuticos y unos segundos para que estemos concentraditos. Luego viene nuestro contenido en donde hablaremos de la comunicación humana. Hablaremos también de las diferentes formas y de los diferentes elementos que intervienen en la comunicación humana. Hablaremos también de nuestra actividad central, que parte también de unos videos de situaciones comunicativas para que estén muy pendientes de esos videos. Y por último haremos nuestro cierre con una actividad sugerida, que es nuestra actividad de profundización. Bueno, chicos, nos ponemos en tarea, nos ponemos en este momento en nuestro contenido. Bien, vamos a la activación de saberes previos, pendientes del video que vamos a mostrar a continuación. Les voy a compartir el video. ¿Listo, chicos? Muy bien, pendientes.
¿qué tal el videíto? Aquí tenemos que tener en cuenta un montón de situaciones. Una, ¿cuáles son los elementos que en este video nos proponían para que sean partícipes de una comunicación óptica? Hola Santiago, ¿qué tal? Eh, entonces, cuando vemos este video nos va a parecer llamativa precisamente la forma en la que nos muestran los elementos de la comunicación. Pregunta, pregunta, ¿qué elementos de la comunicación se determinan o qué saben ustedes de los diferentes elementos de la comunicación? A nosotros desde años anteriores, hasta inclusive desde primaria, nos vienen hablando de los elementos de la comunicación. Nosotros siempre pensamos en los más básicos, en el receptor, en el emisor, en el receptor, código, canal, y en el receptor y en el mensaje. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de la fuente o de el contexto. La fuente o el contexto son las situaciones en donde van a venir a aparecer la información donde el receptor, la fuente es la información de donde el receptor saca sus ideas para transmitirlas. El contexto son todas aquellas situaciones que enmarcan la situación o el proceso comunicativo. Entonces, más allá de esto, vamos a tener en cuenta una situación en donde nuestro mensaje tiene ciertas dificultades para que llegue al otro. Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son las dificultades que nosotros tenemos en la comunicación? Pero entendamos que hay un elemento comunicativo que es el contexto, que si bien no estamos 100% conscientes de él, es lo que nos permite a veces o lo que nos impide a veces comprender cierta información que nos transmiten. Bueno, la comunicación humana la podemos definir como un intercambio de información, como un proceso de información, de intercambio de información entre un emisor y un receptor. Entonces, en ese intercambio de información nosotros vamos a utilizar un código que es el sistema en el cual yo envío ese mensaje. Lo voy a enviar a través de un canal y ese receptor va a tener una respuesta para el emisor. Bien, el señor Aristóteles denominó estos elementos como emisor, receptor, señal y mensaje. La comunicación se desarrolla en 5 pasos básicos. 1. Elaboración de la idea. 2. Codificación. 3. Transmisión del mensaje. 4. Decodificación. Y 5. Recepción del destinatario. ¿Cierto? Pero nosotros entendemos que en ese proceso comunicativo tanto es importante quien envía el mensaje como quien lo recibe, porque quien lo recibe debe ser apto o debe manejar el mismo código, el mismo canal, quien ha enviado el mensaje, y no solo eso, sino que se espera una reacción o respuesta por parte de él. Entonces aquí nos vamos a encontrar con un fenómeno y un detalle de la comunicación, que es que la herramienta esencial para organizar las acciones que la comunicación es una herramienta para organizar la información de las personas, y que nos vamos a encontrar unos porcentajes muy interesantes en el tema de la emisión y transmisión de mensajes. Vamos a decir que cuando el emisor piensa un 100%, su idea transmite realmente el 80%. Y cuando un receptor recibe de ese 80%, recibe el 60% e interpreta el 50%. Entonces aquí nos tenemos que pegar de cuáles son todos los factores o cuáles son los factores más importantes de el proceso comunicativo en donde se pierde la información donde se tergiversa la información.
Porque si a mí me mandan un mensaje con una intención del 100% y realmente de esa información me está llegando el 50% en mi interpretación y comprensión, es porque en ese proceso hay unas falencias. Enseguida hablamos de ellas. El feedback es también conocido como la retroalimentación de la información, que recoge el emisor sobre los efectos que ha tenido su mensaje en el receptor, es decir, la respuesta al mensaje que envió. Se lanza un mensaje al mundo y se espera que el mundo te dé una respuesta. Eso pasa. Y ahí es donde te das cuenta cuál es el impacto que ha tenido ese mensaje, cuál ha sido la interpretación que otras personas adquirieron de tu mensaje y cuál es el factor de convencimiento, de reacción que tienen las otras personas con el mensaje. Bueno, en los diferentes errores que hay en el proceso comunicativo, parten también de los diferentes elementos que participan en la comunicación. Y cuando se transmite un mensaje hay que tener en cuenta lo que dice el emisor, lo que, lo que, lo que dice, lo que quiere decir el emisor y lo que dice el emisor. Hay una diferencia grande. Recuerden, a veces las ideas en nuestra cabeza están muy claras, pero en el momento en que nosotros las vamos a transmitir, no salen como quisiéramos. Entonces una cosa es la idea que yo tengo pensada en mi cabeza y otra muy diferente, la que le llega a mi receptor. Caso concreto, cuando algunos estudiantes exponen, que los estudiantes que preparan la exposición la tienen muy clarita en la cabeza, eso repasan y salen a exponer frente a todo el grupo y ellos dicen en la cabecita todo está perfecto, se está transmitiendo la información que se quiso. Pero cuando los compañeros están ahí sentaditos y el profe está ahí sentado, a veces no llega las cosas como uno las pensó o como uno pretende que las están recibiendo. Santiago dice que los nervios, bueno, eso hace parte de uno de los factores de la comunicación en donde se impide el óptimo desarrollo de ese proceso. Otra cosa, entre los errores o las faltas del proceso de comunicación, es la diferencia entre lo que oye el receptor, lo que escucha el receptor y lo que comprende. Entonces nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros somos distraídos en la escucha. Muchas veces nosotros tenemos mucho ruido, sonido cuando alguien nos está hablando. ¿Qué pasa? Que cuando entramos en un ambiente sonoro, ejemplo, un ambiente de clase donde todos los compañeritos están hablando, o cuando hay un acto cívico y todos están hablando ahí y por allá el profesor dijo algo y por todo ese ruido yo solo escuché la mitad o escuché mal o malinterpreté las cosas, que eso también es una falencia o un error del proceso comunicativo, la mala interpretación del oyente, es donde vamos a decir que nosotros como receptores de la información también tenemos cierta culpa en los diferentes errores. Pienso que es cuestión de formular bien la información que queremos transmitir, pensar antes de hablar. Muy bien, Kevin, eso está perfecto. Pero nosotros como receptores de la información a veces tenemos falencias. Entonces tenemos ahí alguien que nos está hablando, así como Kevin dice, con todo preparado, con todo pensado antes de hablar, transmite, pero nosotros los receptores, los malos oyentes, los malos escuchas, se nos tergiversa la información. Pasa algo muy interesante con ese error, esa secuencia de errores en el proceso comunicativo. Entonces, el emisor manda un mensaje, el receptor entiende ciertas cosas erróneas, confusas o tergiversas y después le manda una respuesta al emisor
que el emisor no esperaba. Y ahí es donde uno dice, vea, aquella persona sí me está entendiendo, lo que pasa es que le pregunté por algo y me respondió con otra cosa totalmente diferente. Listo, son errores que hay en el proceso comunicativo. Pensemos algo, ¿cuáles son las barreras para una óptima comunicación? Puede ser el emisor, puede ser el receptor o también puede ser el código que nosotros utilizamos. Vamos a hablar de esos tres, ¿cierto? ¿Cuáles serían las barreras o es decir, los ciertos impedimentos para que haya una correcta, eh, eh, un correcto proceso comunicativo? Nos paramos en el emisor, entonces vamos a hablar de cuáles son los problemas del emisor en el proceso comunicativo. Tenemos inhibiciones y tabúes. Esto va muy desde lo cultural. A veces yo quiero expresar ciertas cosas y porque me enseñaron a ser reservado, me enseñaron a ser cohibido, yo no doy la información o no transmito lo que realmente quiero transmitir. Dice, la falta de organización de los pensamientos antes de hablar, lo que les decía ahorita. Uno llega y expone a alguien algo y uno cree que le está diciendo todo a la perfección porque en su cabeza está organizado, pero mentiras, que hay una información que no está clara ahí. Encerrarse en un enunciado. Cuando nosotros decimos redundancias o cuando nosotros no sabemos sino argumentar algo o cuando nosotros no tenemos sino una expresión porque realmente nuestras ideas son tan cortas que solo tenemos algo para decir, eso es una parte en donde el emisor tiene un problemita de comunicación. Falta de precisión, a veces hablamos más de la cuenta. Queremos transmitir un mensaje y puede ser directo, claro, y hasta en pocas palabras. O palabras precisas, palabras concretas, pero a veces nos hablamos más o utilizamos las palabras que no son. Introducir demasiadas ideas en sus frases, que pasa mucho en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la filosofía. A veces para decir una cosa muy esencial, muy clarita, utilizamos un montón de información que termina enredando. Profe, lo que pasa es que a veces hay que justificar lo que se está diciendo, ¿cierto? Perfecto, pero podemos ser claros y concisos. No mirar a la cara del oyente. ¿Cuánta información se pierde por no mirar a los ojos? ¿Cuánta información se pierde por no mirar a la cara? Entonces yo le digo a un amigo mío, vení, me acompañas a hacer unas vueltas en el centro y él me dice sí, pero yo le miro la cara y mentiras que él está poniendo una cara como de qué pereza ir por allá a hacer esas vueltas. Entonces mucha información se pierde por no mirar los gestos, el lenguaje kinésico. No usar un tono adecuado. Ojo que nuestro tono de voz también puede ser objeto de malos mensajes o de mensajes erróneos, ¿cierto? El tan famoso sarcasmo viene desde el uso de nuestro tono de voz, para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de los errores del código, hablando de código otra vez, repito, código como el sistema por donde se transmite la información y que ese código debe ser transmitido por receptor y por emisor, vamos a encontrarnos con las siguientes dificultades. Diferencias culturales. Cuando yo pertenezco a una cultura y ahí utilizan un montón de terminología que mi compañero de otra cultura totalmente diferente no va a entender, ahí comienza a haber un choque entre culturas. Y mucho más si cuando yo estoy acostumbrado a hacer cosas que para otros terminan siendo ofensivas, eso también hace parte del choque o de las diferencias culturales. Sistemas de valores distintos, símbolos con connotaciones diferentes, lo que decía del irrespeto para otros, pero para mí es muy normal, ¿cierto? Por ahí
cuando uno se dirige a ciertas personas, lo hace con cierta terminología de confianza. Pero si yo llego y utilizo esa terminología de confianza para otros, eso va a ser un poquito de irrespeto o pasado de confianza, ¿cierto? Y el principal problema va a ser en el código, pues no compartir el mismo código. Caso concreto, la comunicación se pierde cuando no tenemos una buena escucha activa y una buena concentración en la en la captación de imagen, ¿cierto? En la captación de imagen, muy bien, la señorita Ismenia, muy bien. Eh, Hay que estar atento a la escucha y captar esas imágenes que nos transmite el interlocutor. Pero volviendo a que no compartimos el mismo código, yo no puedo entenderle a alguien que está hablándome en mandarín, en chino mandarín, yo hablando en español, no nos vamos a entender porque no manejamos el mismo código, ¿cierto? O alguien que habla inglés, yo no sé inglés y él me habla en inglés, yo le hablo en español, él tampoco sabe español, no nos vamos a entender. Entonces ese es el principal problema, que el receptor y el emisor deben compartir el mismo código. Ahora vienen las dificultades, los errores que le impiden al receptor una buena comunicación. Ahora sí, como receptores, no captar el mensaje debido al estado de ánimo del receptor. Muchas veces en nuestra comprensión lectora de la información o de los textos que nos rodean, y cuando digo textos estoy hablando de la realidad, nuestro estado de ánimo también influye ahí bastante. De ahí vamos a decir que el exceso de sensibilización hacia la comunicación verbal, captando poco los componentes no verbales, va a ser esencial para lo que es la mala comunicación. Como me decía por acá la señorita Ismenia, es que yo puedo estar muy atento a la escucha, pero no atento al lenguaje no verbal que me está presentando mi interlocutor. Y déjeme decirle, si yo no miro de frente a mi interlocutor, si yo solo lo escucho, ahí me estoy perdiendo gran porcentaje de la información o del mensaje que me van a transmitir. No presentar la atención adecuada, como decía ahorita, nos distraemos tanto, pasa una mosquita y nos estaban hablando y se nos perdió la información. Yo sé que muchos somos así de distraídos cuando estamos en clase, pero la idea es mantener la concentración lo máximo que podamos. Recuerden, una buena concentración es una buena adquisición de información y quien tiene la información tiene ventaja sobre otros. Pensar en su respuesta y ensayarla en lugar de escuchar con atención. Ojo con estas personas que hablan antes de escuchar. Medio por ahí escuchó el tema del que estaban hablando y ahí mismo intervienen. Claro, se le llama comúnmente, nosotros conocemos eso como meter la pata. Metió la pata, no, estamos hablando de otras cosas. O no, usted dijo eso, pero eso ya lo habían dicho. Claro, no estamos prestando la atención adecuada. Y fijarse demasiado en detalles sin recoger el sentido principal. Cuando a nosotros nos transmiten un discurso, nosotros no nos podemos quedar pegados de detallitos. Nosotros tenemos que estar pendientes del macro discurso, del macro mensaje, ¿cierto? Ahí están entonces un montón de debilidades en el momento de la comunicación. Pero nosotros debemos tener en cuenta algo, nosotros los seres humanos. Dice, aun cuando es posible recibir y emitir mensajes a través de los 5 sentidos, siempre hay uno o dos que desarrollamos mal. Y eso no va a ser generalizado. Normalmente hay personas que somos visuales, otras personas que somos auditivas, es decir, le prestamos más atención a lo visual, otras personas a los audios. Es por eso que hay gente que tiene una retentiva en cuanto a lo que las personas dicen impresionante, otros que necesitamos que
nos expliquen con la imagen, otros que necesitan del tacto, otros que necesitan de probar las cosas. Bueno, es que estoy leyendo un texto sobre los diferentes sabores en la comida, entonces yo así no entiendo, yo necesito es probar los alimentos, ¿cierto? Hay unos sentidos que nosotros manejamos con más potencia que otros. La mayoría de nosotros somos potentes de vista, es decir, comprendemos las cosas con la vista. ¿Cuál es el pequeño detalle? El pequeño detalle va a ser qué pasa con estas personas que carecen de vista, que tienen problemas visuales. Ellos agudizan otros sentidos y ahí es donde el proceso comunicativo en ellos se vuelve más interesante en el sentido de son más atentos a la escucha, son más atentos al tacto, al olfato y hasta en el punto de ubicación donde se encuentran. Ahí viene el tema de las personas kinésicas. Cuando estamos hablando de las personas kinésicas, son aquellas personas que requieren de una comunicación en donde todo su cuerpo se comunica con el mensaje. Predominan las sensaciones táctiles y se guían por las sensaciones y sentimientos y no tanto en imágenes ni palabras. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que son sensibles, que tienen la necesidad de percibir todas las circunstancias a través de los sentimientos, las sensaciones que le genera un momento, una circunstancia, un elemento o un fenómeno. Entonces, las personas kinésicas, más allá de ver y escuchar, necesitan palpar. Cuando a usted le hablan de la tela de pana, yo no me acuerdo cuál es la tela de pana, pero a usted le dicen, vea, sienta que es esta. Y claro, ahí mismo comprende. Y eso es un mensaje que se transmite a través de los sentidos, del tacto. Usted ya quedó conociendo cuál es la sensación que le transmite la tela de pana, que es una de las más suavecitas. Bueno, chicos, vámonos a una actividad. La actividad que les tengo parte de un problema de comunicación. Y ese problema de comunicación nosotros lo tenemos que visualizar en el video. Ya lo voy a poner, les pongo un videito y ustedes me van a decir cuáles son los problemas de comunicación que hay en ese video. Recuerden que cuando nosotros hablamos de problemas de comunicación está lo que dificulta, lo que obstaculiza, lo que impide la transmisión de información. Recuerden los elementos de comunicación: emisor, receptor, código, canal, también está el mensaje y también está el contexto. Ojo con eso. Bueno, vámonos con el video que les tengo. Recuerden que vamos a señalar, según el video, cuáles serían los diferentes problemas de comunicación que yacen en el video. Entonces, pendientes. Excuse me? Hello? Hey! I'm a human being. If you don't want to help, at least say so. Hello, I am deaf. I may have trouble comprehending you. Thank you for your consideration. Usually, I'd read your lips to understand you. Oh. If you like, you could let this convert your speech to text for me. Okay. Could you tell me how to get started? Want to try again? Attention passengers. All is well. Thank you.
are shutting down. Oh, yay! Attention passengers. Line 4 is delayed for 1 hour. Thank you. A mí me pareció muy bacano, muy chévere ese video. Realmente es demasiado bonito, hasta divertido. Me gustó mucho ese video cuando lo vi. Yo lo he visto varias veces, pero cuando lo vi por primera vez me pareció demasiado interesante para trabajar este tema de la comunicación. Vamos a hacer entonces análisis de este videíto que nosotros tenemos ahí. Chicos, ¿les gustó? ¿Qué tal ese video? Comentarios sobre el video. A mí me parece supremamente bacano. Realmente muchos problemas de comunicación en una sola escena, en una sola imagen. ¿Cierto que sí, Cristian? Interesante. Vamos entonces y divertido. Vamos entonces a cuáles son los diferentes problemas que encontramos en este video. Problemas de comunicación. En el emisor, entendamos emisor como la chica baja, la chica de baja estatura. ¿Cuáles fueron los problemas que encontramos ahí? Ahí en el chat me pueden responder, por favor. ¿Qué problemas de comunicación en ella como emisora de la información, como emisor de la información? Emisora es otra cosa. Como emisor de la información encontraron. Ahí en el chat me pueden escribir. ¿Cuál fue el problema de comunicación entre ambas? Maravilloso, el emisor y el receptor no utilizan el mismo código de comunicación. Perfecto, señorita Ismenia. Primero, partamos de eso, lo más importante, más allá de las otras dificultades, no compartían el mismo código de información, de comunicación, perdón. Era baja y tapaba su boca impidiendo que la otra muchacha no viera sus labios. Entonces la muchacha alta la vamos a catalogar acá en este momento como la receptora. Entonces la receptora no podía escuchar, tenía un impedimento de escucha, ¿cierto? Que su cultura o costumbres de mantener con parte de la cara tapada le impedían mostrar expresiones para ser comprendida por la otra chica. Eso está perfecto. Eso está perfecto lo que dicen, la cuestión cultural. Pero antes de eso tenemos que entender, primero, como dice la señorita Ismenia, no comparten el mismo código. Luego, la chica alta tiene problemas de audición y como ahora sí viene el detallito cultural, como esta otra chica tiene la cara tapada, entonces no puede leer los labios. Porque hay muchas personas que carecen del sentido de la escucha, pero se resuelven rápidamente porque ellos pueden leer los labios. Tenía la boca tapada, la persona enfocada con comunicación visual no la podía entender. Tener tapada la boca le impide recibir con claridad y precisión el mensaje. Muy bien. Ahora, ¿qué otros problemas o dificultades hubo en esa comunicación? Miremos entonces el tema de la receptora. Ella no podía escuchar, pero el mensaje que quería devolver, ¿cuál era el medio que utilizaba? En otras palabras, ¿cuál era el canal de comunicación de la receptora? ¿Cuál era ese canal de comunicación que tenía la receptora? Y ahorita hablamos de cómo las dos pudieron resolver el problema de comunicación. El traductor
el traductor, que era el aparatico en donde ella escribía y se le escuchaba. Entonces a ese traductor se le podía hablar y también se escuchaba, aparecía en la pantalla lo que se escuchaba. O ella podía escribir, mecanografiar y mostrarle a la otra muchacha lo que estaba ahí escrito. Muy bien, el aparato tecnológico que tenía a su mano, dispositivo para las personas sordas. Muy bien, entonces encontraron una solución, el traductor. Pero ¿cuál fue el problema del traductor? Que se le acabó la batería, entonces se quedaron sin sin canal de comunicación. ¿Cómo hicieron entonces al final para comunicarse? Porque la mujer baja estaba tratando de averiguar cómo se llegaba a cierto lugar y ella cómo le resolvió la circunstancia por medio de gestos faciales. Mira que gestos faciales y gestos kinésicos, porque le dijeron la sonrisa, entonces una ciudad que tiene que ver con la sonrisa. Por medio de expresiones físicas, señas, luego se comunicaron por señas con expresiones, por medio de gestos y expresiones, perfecto. Y ya viene después la parte humorística del video donde las dejó el tren por estar ahí tratando de resolver el problema y les tocó esperar 1 hora. Bien, entonces vimos que en un cortico video había un montón de situaciones, problema en la comunicación. Muy bien muchachos, perfecto. Ahora nos vamos para otro video y otra situación un poco más compleja, pero yo sé que les va a gustar porque entiendo tiene que ver con situaciones de la vida de ustedes los jóvenes, digamos de nosotros los jóvenes. El video es un pequeño cortometraje que se llama Love Ride. Esta es la sinopsis. Dice, escuchar la misma canción puede ser una coincidencia o algo más grande. A veces las cosas que menos esperas simplemente ocurren, pero en un abrir y cerrar de ojos todo puede desaparecer, tan cerca y a la vez tan lejos. Cuando ustedes leen esto, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Que de qué va a tratar el video? Los leo ahí en el chat. Escuchar la misma canción puede ser una coincidencia o algo más grande. A veces las cosas que menos esperas simplemente ocurren, pero en un abrir y cerrar de ojos todo puede desaparecer, tan cerca y a la vez tan lejos. ¿De qué tratará? Cuéntenme ustedes de qué puede tratar, ahí en el chat pueden escribir. Cuando hablamos de escuchar música, una coincidencia al escuchar música, entonces si coincidencia al escuchar música, entonces estamos hablando de dos personas. Tan cerca y tan lejos, ¿será que es tan cerquita pero viven lejos o qué? ¿O eso qué es? No sé. ¿Será que vamos de una vez al video o qué me dicen ustedes ahí chicos? Los leo en el chat. Bueno, Juan Esteban dice, vamos al video. Atentos porque este tiene un nivel de complejidad mayor que el anterior. Entonces, pendientes. Y vamos a hacer unas preguntas de comprensión lectora y vamos a hacer unas preguntas también que tienen que ver con los elementos comunicativos y cuáles fueron los problemas de los elementos comunicativos en este video. Oiga, a mí me pareció demasiado interesante ese video, muy bacano, a mí me gustó, ¿cierto? Estuvo divertido, bacano y hubo muchas situaciones de fenómenos comunicativos, problemas comunicativos, dificultades. ¿Cierto que sí? Muy bueno. A mí me gustó mucho. Bueno, pero esto no se queda ahí, vamos con unas preguntitas sobre el video y sobre los fenómenos comunicativos que pudimos ver ahí en el video. Bueno, preguntas. Vamos, primero, ¿qué código de comunicación encuentran dentro de la historia? ¿Cuál es el código que ellos manejan? O los diferentes códigos, si pueden encontrar varios.
Ojalá eso me pasara a mí. Ay, por eso les dije que les iba a gustar y que se identifican con... Es que esas cosas no pasan, esas cosas sí pasan. Les dije que se iban a identificar con ese video. Vámonos con el código. ¿Qué código pudieron encontrar ahí? ¿O qué códigos pudieron encontrar ahí? Pregunta. Ellos se hablaron. Estamos hablando del chico y la chica. Se hablaron. En el metro pasa mucho. Imagínense las historias de ciudad que puede encontrar uno con darle un par de vuelticas a esta ciudad. Pregunta. Ellos se encontraron en el bus, iban en el bus. Pregunta, ¿cuál fue el código? El código. ¿Ellos se hablaron o cuál era el código que ellos manejaban? Pregunta, ¿ellos manejaban el mismo idioma? Expresión y por mensajes. Muy bien. Miradas, gestos, lenguaje kinésico. Dice, el lenguaje que se da en el video puede ser los gestos y las miradas que se daban entre ellos dos. Muy bien. No verbal, pero expresa múltiples ideas. Perfecto. Tararirearon. Muy buena esa palabra. La canción al mismo tiempo y ambos se leyeron los labios. Lectura de labios. Perfecto. Lectura de labios, lectura de imagen, lectura de gestos. Y si hay lectura de labios, entendamos, los dos manejaban el mismo idioma. Entonces, estaban cantando la misma canción, por ende, manejan el mismo código, el mismo idioma. ¿Cuál es la idea principal acá? Vamos a desentrañar el video. Hay una situación en donde un chico y una chica no se contactan, están cantando la misma canción, quedan fascinados el uno con el otro, ella se baja y él queda como encantado con ella, luego va y la busca por redes sociales, la encuentra, le manda el video a la persona que no es, él todavía no sabe que le manda, exacto, le dice que es un bicho raro, le manda el video a la persona que no es y él queda convencido que sí le mandó el video a la persona que era. Ahí vamos a tener un problema de comunicación y es que no identifica el rostro de la muchacha, ¿cierto? No identifica correctamente el rostro de la muchacha y le manda el mensaje a quien no es. Luego vamos a tener el problema que él se queda con, bueno, el bajo de ánimo y recibe el mensaje, se contactan, se comunican y se encuentran ya. Pero ahí vamos a encontrar diferentes problemitas. Dice, ¿cuál es el canal por el cual se contactan los personajes principales? ¿Qué me dicen ustedes? La música. ¿El canal es la música o la música es un código? Interesante. Por internet, por correo, por Facebook. Muy bien, David. Entonces vamos a decir que por redes sociales se buscaron y se encontraron, se escribieron y quedaron de encontrarse. Entonces el canal va a venir a ser redes sociales. Pero yo tengo una preguntita. ¿Cuántos códigos se usan en este video? Ya lo estábamos hablando. Visuales, gestuales, musicales, auditivos, un código, perdón, del habla, del mismo idioma. Entonces ya eso lo habíamos hablado. Pero la preguntita que tengo es ¿cuál es el contexto comunicativo de los personajes principales del video? Y yo voy a hacer otra pregunta adicional. ¿Cuál fue el gran problema inicial de esos dos personajes? ¿Quién me dice cuál fue el principal problema de comunicación entre esos dos personajes? ¿No tenían un mismo destino? Esa puede ser una excusa, Santiago. Que no se comunican oralmente, muy bien. No se comunican oralmente, perfecto. Ese realmente dice, no haberse comunicado de forma verbal, solo hacerlo de forma kinésica, perfecto. La timidez de
querer hablar pero no podían. Recuerden, los tabúes, la timidez, todos aquellos bloqueos que nos da la personalidad también pueden influir en el correcto orden de la comunicación. Pero entonces uno dirá desde fuera de la situación, mirando a distancia, uno llega y dice, pues porque no fue y le habló, si le gustó, si se sintió encantado, vaya y háblele, pero recuerden que eso a veces no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, bueno, quedaron de encontrarse ya cuando se contactaron y ese resuelve mucho la situación. Pregunta, ¿quién es el narrador de la historia? Aquí sí nos metemos ya con una pregunta más de fondo. ¿Quién es el narrador de la historia? Que la historia tiene un narrador. ¿Qué me dicen ustedes, jóvenes? Cupido. Muy bien, señor David, muy conectado. Cupido es el señor que estaba ahí al lado, de ellos, perdón, y que... Perdón. Cupido era el señor que estaba al lado de ellos y que les cede el puesto a la chica para que ella pueda sentarse y así los dos puedan mirarse de frente. Y posibilita la acción de que ellos puedan interactuar. Pero más allá de eso, quien estaba narrando la historia era el tan famoso Cupido, personificado en una persona, personificado en un transeúnte, un habitante más del bus, ¿cierto? En la mitología romana, el dios del deseo amoroso es Cupido. ¿Quién es Cupido dentro de la historia? Ya lo hablamos. ¿Y cómo logra disparar la flecha del amor entre los dos? Pues cediéndole el puesto para que ella se siente y queden los dos de frente. ¿Listo? Chicos, voy a avanzar y voy a terminar con una pregunta. Una pregunta de cierre. Ya hablamos de los diferentes problemas que tuvieron. Entonces voy a hablar de la pregunta de cierre. ¿Cuáles son los errores más usuales en la comunicación con su familia, amigos y docentes? Principalmente la familia y los docentes. Con los amigos no hay tanto problema de comunicación, pero la mayoría de problemas de comunicación las vamos a encontrar con familia y docentes. ¿Quién me dice ustedes cuál es el principal problema entre este contexto de personas? Ustedes ahí en el chat me pueden decir, la escucha. Perfecto. No, ustedes están hoy 1A. Falta de confianza, dice Jordan Gómez. Confianza, ambigüedad. Yo voy a decir algo. La falta de escucha es uno de los principales problemas que nosotros tenemos en los diferentes contextos que tenemos. Yo a otros estudiantes y a ustedes les digo esto. Yo considero que la mayoría de los problemas se pueden resolver si aprendemos a escuchar. Muchas situaciones se van a mejorar y con una buena comunicación resolvemos cualquier tipo de problema o de conflicto. Bueno, entonces chicos, dentro de la actividad de profundización que proponemos para que ustedes lo realicen allá en clase, consiste esta sesión en crear un código de comunicación secreto, realizar mensajes utilizando un código de comunicación inventado por los estudiantes. Qué interesante hacer una actividad así. ¿Cómo comunicarnos creando un nuevo código? ¿Listo? Bueno chicos, esta es la sesión del día de hoy. Muchas gracias por esa participación, muchas gracias por la atención prestada, espero les haya gustado. Nos vemos la próxima sesión, que tengan muy buena tarde. Chao.